Cordial saludo, mi nombre es Holman Daniel Solarte Chicaiza, estudiante en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estudiante del curso de agronomía, tercer semestre. En el siguiente video voy a explicar las preguntas de microbiología de suelos. La primera pregunta nos dice que explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Actividad microbiana. La actividad microbiana es la que transforma los aportes orgánicos que llegan al suelo de forma simultánea. De esta manera se generan los nutrientes y las plantas pueden asimilar mejor sus propios alimentos. Esto depende de factores que transforman los aportes orgánicos que llegan al suelo de forma simultánea. De esta manera se generan los nutrientes y las plantas pueden asimilar mejor el alimento. Los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza son el oxígeno, la temperatura, la humedad, la acidez, los nutrientes y el tiempo. En la segunda pregunta encontramos en qué consiste una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana son un conjunto de todos los microorganismos, los hongos, bacterias, protozoos, parásitos, algas, arqueas, hongos, algunos con capacidades de adaptación a diferentes hábitats, que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y con su hospedero. En la tercera pregunta tenemos por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. La competencia entre microorganismos se da porque ellos tienen riqueza de nutrientes y esto favorece a la cooperación de perseveración de algunos microorganismos para su reproducción en el suelo y algunos para mejoramiento biológico y controles en la agricultura. Otros para sus propiedades benéficas que son catalogados como bioreguladores y bioprocesadores de energía metabólica haciendo su descomposición de materia orgánica. En la cuarta pregunta tenemos que, de acuerdo a la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan, realice manualmente un dibujo de la curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras cada una de las fases del ciclo crecimiento. En esta tenemos 4 fases, que es la fase de inicio. La fase inicial, que es esta, es una fase de adaptación. Esta corresponde con la primera parte de la curva y en ella el número de UFC permanece prácticamente constante. La fase exponencial, que es esta, es la fase en la cual los microorganismos se multiplican con rapidez durante cada intervalo de duplicación que se produce nuevas células como se habían producido anteriormente de manera acumulada. En la tercera fase tenemos la fase que es estacionaria. La fase estacionaria, que es esta, que es en la cual el número de microorganismos no varía, se mantiene. Y en la cuarta fase tenemos la fase de muerte, que esa es la cual el número de microorganismos comienza a disminuir y comienza a tener una caída. En la pregunta quinta tenemos que, de acuerdo a la lectura del artículo titulado Plant Microbi, el cual se encuentra en la guía de actividades, existen principalmente cuatro mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Entonces, tenemos 4 mecanismos. El primer mecanismo
es el mecanismo de alteración del alteración del entorno abiótico, que esto mejora la colisión microbiana de las raíces, beneficia el crecimiento y el rendimiento de las plantas manteniendo la humedad del suelo. El mecanismo 2 es la secreción de sustancias químicas que imitan, que imitan las hormonas vegetales. Esto estimula el crecimiento bajo condiciones de estrés por cambios de temperaturas o sequías. En el mecanismo 3 tenemos, en el mecanismo 3 tenemos la alteración de expresión genética de las plantas. Esto aumenta la tolerancia a factores eh, estre- estresantes derivados del cambio climático global. Y tenemos el mecanismo 4, que esto es mitigar los efectos negativos de los cambios globales. Esto promueve la absorción del mineral, también afecta directamente al aumentar la disponibilidad de nutrientes. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda la actividad.